Muy buenas tardes a todos los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a al cuarto encuentro de las charlas, del ciclo de charlas interdisciplinarias. Ya hoy tenemos la presencia de Claudia MacLean y va a tener la charla Sustentabilidad y Acción Climática. Claudia MacLean obtuvo el título de Ingeniera Civil Industrial de la Universidad de Chile en el año 2010. Completó el magíster en Ingeniería para la Sustentabilidad de la Universidad de Cambridge en el 2012. Del 2013 al 2018 trabajó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, implementando una oficina de ingeniería para el desarrollo sustentable. Actualmente es investigadora en el Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes, institución en la cual fue cofundadora de la red Carbono Neutralidad Humana. Además, ha sido asesora en múltiples sectores industriales, incluyendo turismo y energía. Le damos la más cordial bienvenida a Claudia, quien puede ya empezar con la charla. Así que muchas gracias por estar acá hoy día. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea un espacio provechoso para todos y para todas, así que voy a intentar acá compartir la pantalla. Un segundito. Ahí ya más o menos se debería estar viendo, ¿o no? Sí, todo bien. Se ve. ¿Puede ser un poquito más grande? Ahí está mejor, o se ve igual. Ahí está Ahí en se ve formato mejor. presentación. A ver, vamos viendo, Mirna, con el tamaño de las letras, cómo nos va. Bueno, Yo creo que ahí está bien. Gracias. lo que vamos a hacer hoy día es una introducción a la sustentabilidad, y siempre pensando un poco desde la ingeniería, porque es desde el espacio donde yo provengo. Muchas gracias por la introducción que me hicieron. Y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comprender nociones básicas de sustentabilidad que nos van a permitir aplicarlas en diversos contextos y problemáticas que pueden ser sociales, económicos, medioambientales y en distintas escalas. Y lo mismo yo esperaría que podamos alcanzar un mayor entendimiento y tener más herramientas para poder enfrentar la poca sostenibilidad de la realidad que nos rodea. Y acá es algo que a mí me gusta siempre pensarlo desde lo personal y desde lo profesional. Entonces, cuando comienzo con esta charla, me gusta hablar de ciertos aspectos críticos, que uno dice, ¿por qué hablamos de sustentabilidad? Bueno, en mi caso hay bastantes motivaciones. Por ejemplo, pensemos en lo que fue la crisis financiera del año 2008. En esa época se consideraba por muchos economistas la peor desde la Gran Depresión de 1930, y esa hacía pensar respecto de la resiliencia a nivel estructural de nuestro sistema financiero y económico. ¿Por qué? Porque si nos acordamos, parte importante de los orígenes de esta crisis fue por un mal manejo de instrumentos financieros y de créditos hipotecarios. Entonces uno puede pensar en temas financieros o el cambio climático. Hay un consenso científico internacional de que no podemos pasarnos de 1,5 grados sobre las temperaturas preindustriales, ¿sí? Antes de la revolución industrial, para que no tengamos tan graves consecuencias climáticas. Y ya vamos alrededor de 1 grado de aumento, entonces es un tema bastante urgente. Otro aspecto para mí muy importante es la inequidad. Y aquí, si queremos verlo de manera un poco más objetiva, podemos mirar el coeficiente de Gini como una medida de inequidad que representa la desigualdad en los ingresos. Es un número que es 0 cuando es la perfecta igualdad, o sea, todos tienen los mismos ingresos, y es 1 cuando es la perfecta desigualdad, o sea, una persona va a llevarse todos los ingresos y el resto nada. Nuestro país tenía un coeficiente Gini de 0,45 el 2020. Argentina andaba en el 0,42.
Australia, el 2018, 0,34. Ahí vemos que es más bajo, ¿cierto? Bélgica, 0,27. Y Brasil, el 2020, 0,49. Entonces, estas son cosas que son importantes de mirar. Lo mismo con la pobreza extrema. Acá podemos ver las cifras que encontré antes de la pandemia, qué población del mundo vivía en pobreza extrema. Era alrededor de 10,1% en el 2015, y eso pasó a un 9,3% en el 2017. Nosotros podemos ver en este gráfico que a lo largo de los años, que parte en 1985, ha habido una disminución muy significativa en la cantidad de personas que viven en pobreza extrema en el planeta. Pero vemos también acá que en los años que ahí se mencionan, estamos hablando, por ejemplo, de 689 millones de personas que todavía viven en esta condición. Otras cosas que uno lo puede motivar para hablar de sustentabilidad es la pérdida de biodiversidad. Pensemos en mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces. En el mundo de los vertebrados, y acá hay un índice que se llama Global Planeta Vivo, y acá se indica, y tomé este porque lo encuentro bastante brutal, que las poblaciones globales de vertebrados han disminuido un 60% en poco más de 40 años. Entonces, esta es la realidad que vivimos. ¿Qué más? Deforestación. Esta cifra igual llama la atención. En 2017, con datos satelitales, más de un campo de fútbol de bosque cada segundo se va perdiendo en términos de deforestación, y eso es un área equivalente a Italia en un año. Otros temas, por ejemplo, Piñera, que siempre habla de la generación de empleo. Está bien, yo estoy de acuerdo, pero ¿cómo hacemos empleos de calidad? ¿Sí? En las sociedades. ¿Cómo hacemos que las personas puedan desarrollar su verdadero potencial en su empleo? ¿Sí? Es como una pregunta totalmente diferente. O cuando comparamos el crecimiento económico con el progreso, hay una obsesión a nivel mundial, en Chile también, con el crecimiento económico, pensando en que eso es estar mejor. La pregunta es el crecimiento económico suficiente para estar mejor o no? ¿Y por qué no hablamos más de progreso, cierto? Y tal vez de otros indicadores. ¿Qué más? La congestión vehicular, creo que bastante lo hemos vivido, incluso ahora en Punta Arenas, y la contaminación atmosférica que viene de la mano con eso. Hay millones de muertes al año como resultado de exposición a la contaminación al ambiente exterior. La malnutrición, que antes tal vez se pensaba siempre como hambruna, pero ahora también podemos entenderlo como obesidad, y toda la cadena de alimentación que hemos creado en el planeta. Hay datos de la FAO que indican que alrededor de un tercio de los alimentos que se producen para consumo humano, que son alrededor de 1.300 millones de toneladas, se pierden o se desperdician. Y por el otro lado estamos hablando, ¿cierto?, de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Entonces hay bastantes situaciones que uno le dan ganas de observar, analizar y ver si puede aportar en algo. Todo esto es con una población mundial de alrededor de 8 billones de personas, y con proyecciones de que podemos llegar a los 9,7 billones al 2050. Entonces, desde mi perspectiva, acá hay una discusión sobre la sobrepoblación que está pendiente, y yo pienso que es por temas políticos principalmente, porque es difícil hablar de estos temas. Y entonces, así como estos son los temas que me preocupan a mí, pero hay muchos más, y hace muchas décadas, entonces surge este concepto de sustentabilidad, que va a tratar de hacerse cargo de estas problemáticas. ¿Qué es importante saber de la sustentabilidad? Que es de una naturaleza subjetiva y contexto específico. Algunas personas dicen, esto es malo, que sea tan subjetivo, este concepto es malo porque significa todo, pero significa nada, y hay otros autores que dicen que es algo bueno, porque justamente porque es subjetivo, se puede adaptar a diferentes contextos, a diferentes disciplinas, a diferentes países, etc. Entonces, van a ser dos partes. Una, donde vamos a hablar de algunas definiciones y principios de sustentabilidad, y luego aplicaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos llevar eso a la práctica? Entonces, una de las cosas más importantes de esta charla es la que viene a continuación, es la definición
más utilizada y más conocida en el mundo de sustentabilidad o sostenibilidad, y le van a decir a usted que el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer a que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades. Y esto nació en el año 87 bajo el alero de las Naciones Unidas, y este informe se llama Nuestro Futuro Común, o también se llama de Brundtland, la definición de Brundtland. Y esta es la más conocida y la más utilizada. Pero yo quiero revisar otras para que vayamos viendo los matices. Por ejemplo, esta, que es de una ONG, a mí me pareció bien interesante, dice: el desarrollo sustentable es un proceso dinámico que permite a las personas realizar su potencial y mejorar su calidad de vida, de manera que al mismo tiempo puedan proteger y mejorar los sistemas de soporte vital de la Tierra. O esta, que es de la Red Campus Sustentable de Chile, que es una red de universidades que trabajan por la sustentabilidad, como el nombre lo dice, y la Universidad de Magallanes es parte de esta red, y la definición que hicimos ahí fue decir que entendemos la sustentabilidad como una construcción colectiva mediante la cual la humanidad aspira a la posibilidad de que el ser humano y otras formas de vida prosperen en el planeta de manera perpetua. ¿Por qué encuentro interesante esta definición? Porque estamos hablando de una construcción colectiva. Siempre pienso que no sacamos mucho con tener un premio Nobel de la sustentabilidad en la Universidad de Magallanes, si es que no es un valor compartido, ¿cierto? Es un valor que se crea y se comparte, y que evoluciona. Y también acá estamos hablando no solo del ser humano, sino que también de otras formas de vida. Y si volvemos a la definición de Brundtland, podemos ver que está más centrada en el ser humano. Esta otra, que es de la misma ONG, pero tiene elementos que me parecen interesantes, dice: el desarrollo sustentable se basa en 5 principios: calidad de vida, equidad y justicia, participación y asociación, cuidado por nuestro medio ambiente y respeto por las limitaciones ecológicas, reconociendo que existen límites ambientales. Y esto yo considero que nos ha costado bastante como humanidad entender, que es decir que tenemos un solo planeta y que debemos vivir, ¿cierto?, en esos límites que nos impone el entorno. Bueno, y pensado para el futuro y basado en un principio de precaución. Unos principios que encuentro interesantes son de Hannover, no son nuevos, surgen para realizar una exposición universal en esa ciudad el año 2000, y recoge la filosofía de 2 personas que son muy influyentes en sustentabilidad, en el mundo de la sustentabilidad, que son William McDonough y Michael Braungau. Y ellos que dicen que el diseño, la construcción y la producción industrial pueden mantenerse dentro de los procesos de la naturaleza. O sea, tratar lo más posible de imitar a la naturaleza en términos industriales. Y desde ahí, de esa filosofía y de este evento, entonces surgen algunos principios que se conocen como los principios de Hannover, y yo les voy a leer algunos de ellos. Uno, defiende el derecho de la humanidad y la naturaleza a coexistir de un modo saludable, diverso, sostenible y de apoyo mutuo, ¿cierto? Ser capaces de coexistir. Otro, el número 5, por ejemplo, crea objetos seguros y con valor a largo plazo. Evita cargar a las futuras generaciones con la necesidad de mantener o vigilar peligros potenciales derivados de productos y procesos que se han diseñado de manera despreocupada en la actualidad. Acá uno se hace la pregunta: nuestra generación, que estamos haciendo paneles solares y estamos haciendo aerogeneradores, no sé, y temas con geotermia, ¿qué va a pasar con todo ese equipamiento de aquí a 10, 20, 30, 40 años? ¿Estamos pensando a largo plazo o no? ¿Son seguros esos objetos para el futuro? Bueno, esas son las invitaciones que nos hace esto. Después, eliminar el concepto de residuo. ¿Por qué? Porque si uno observa la naturaleza, en la naturaleza no hay basura. Entonces, si es que uno tratara de imitar a la naturaleza, se eliminarían los residuos, ¿cierto? Esta agenda, creo que es la segunda cosa más importante que hay que acordarse, es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Y bueno, surge en el 2015, en que muchos líderes mundiales se ponen de acuerdo bajo el alero de las Naciones Unidas para definir 17 objetivos, 17 ODS, y cada uno de ellos tiene metas específicas que queremos alcanzar al 2030.
como por ejemplo, ¿qué cosas? A ver, voy leyendo algunos. Fin de la pobreza, educación de calidad, agua limpia, energía asequible, industria e innovación, ciudades y comunidades sostenibles, vida submarina, paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces ellos tratan, ¿cierto?, de estos 17 objetivos, representar lo que serían los desafíos de la sustentabilidad de aquí al 2030. Y bueno, es un poco intimidante ver tantos objetivos con tantas metas, pero veamos, por ejemplo, en el fin de la pobreza, las primeras dos. ¿Qué dice? Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso inferior a 1,25 dólares norteamericanos al día. Y luego nos habla también de pobreza, pero en las realidades nacionales, ¿sí? Nos dice, para el 2030 reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza, en las dimensiones con arreglo a las definiciones de cada país, ¿sí? Cada país tendrá su definición de pobreza y entonces se refiere a eso. Entonces es muy importante acordarnos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Dicho todo esto, yo considero que hay elementos clave en tantas definiciones que hay y tantos principios que hay de sustentabilidad. Y yo diría que son las necesidades de la generación presente, las necesidades de las generaciones futuras, las necesidades de los ecosistemas y cómo mantener una coherencia entre estas cosas, ¿cierto? No es tan simple, porque a veces uno dice, hoy día todos debiésemos tener celular porque es una necesidad de comunicación básica, pero tal vez alguien podría analizar y en el futuro, no sé, con todo el agua que se utilizó para hacer toda esa cantidad de celulares, se generaron tantos problemas para las generaciones futuras. Entonces, se pueden generar tensiones, ¿cierto?, entre estas diferentes necesidades. Y ahora entonces viene la segunda parte, que es decir, bueno, hay temas críticos, entendemos como definiciones y principios básicos, y ahora yo me hago la pregunta de cómo yo puedo aportar, porque hay muchísimas formas de aportar, y esto tiene un sesgo hacia la ingeniería, pero van a ver que es bien amplio. Bueno, son muchas las formas. Uno, cambio climático. Acá pensamos rápidamente en resiliencia, ¿cierto? En cuánto podemos soportar según los cambios que están sucediendo para mantener esta estabilidad en nuestros sistemas ecológicos. O uno va a querer medir la huella de carbono para decir cuál es mi contribución al cambio climático, y de eso ya vamos a hablar. O puede pensar en geoingeniería. Y la geoingeniería básicamente es hacer ingeniería a nivel planetario. Por ejemplo, no, ya no vamos a querer que los paneles solares estén de manera distribuida en diferentes partes, sino que vamos a hacer afuera de la atmósfera una gran estructura de paneles solares que va a alimentar por continente, por ejemplo. O está entrando tanta radiación, se está calentando tanto el planeta, que vamos a tener que poner algún tipo de bloqueo para que esto no ingrese más. Y hay centros de investigación en el mundo que se dedican justamente a la geoingeniería. Bueno, pero ¿esto qué es? Va a ser un cambio que es significativo y que es duradero en los patrones del clima. Y las causas pueden ser naturales, ¿cierto? Esto ha sucedido siempre, o también pueden ser por influencia del ser humano, por nuestras actividades como por ejemplo la emisión de CO2 y de otros gases de efecto invernadero. Acá me gustaría mencionar que la Universidad de Magallanes firmó una carta de emergencia climática. Nuestra región de Magallanes y Antártica Chilena también declaró emergencia climática. ¿Y qué compromisos tomó la UMAG en particular? Bueno, ser carbono neutral al 2040, poder movilizar más recursos para la investigación en cambio climático, dice específicamente orientado a la acción, y aumentar la entrega en materia de educación ambiental y de sustentabilidad, ya sea en programas de estudio, en operaciones del campus, programas de vinculación. Y acá me gustaría mencionarles que la universidad está avanzando, tiene una red que se llama de carbono neutralidad,
que es un grupo de más de 20 académicos, estudiantes, funcionarios, que trabajan en conjunto para tratar de avanzar, ¿cierto?, en estos desafíos que expliqué antes. Se han hecho planes de acción climática ya en los últimos 2 años. Entonces, la universidad firmó una carta y está avanzando dentro de sus posibilidades, ¿cierto? Pero uno escucha tanto carbono neutralidad y la pregunta es, ¿qué es carbono neutralidad? Bueno, carbono neutralidad es un resultado neto de 0 emisiones. Entonces, no quiere decir que yo genero 0 emisiones, sino que entre lo que se emite y lo que se captura queda en 0. Por ejemplo, lo que yo emito en una camioneta, si tengo, y luego lo que capturo en mi patio con los árboles que están en el patio. Entonces, ese tipo de balances son los que hay que realizar a nivel organizacional, a nivel de país. Y entonces ahí uno dice, ¿cómo se mide la huella de carbono? ¿Es algo fácil? ¿Es algo difícil? Y hay una unidad en la Universidad de Magallanes que se llama UMAC Sustentable, que se dedica a calcular la huella de carbono de la universidad, y bueno, es más o menos así, si lo vamos a resumir. Están arriba los gases de efecto invernadero, que diferentes protocolos van a decir, estos son los gases que vamos a mirar, CO2, CH4 metano, N2O, y gases fluorados. Y acá abajo vamos a tener nuestra organización. Entonces siempre va a haber un alcance 1, que son las emisiones directas, que son las que se realizan en la misma empresa, o en la misma universidad, o en la misma ONG. Como por ejemplo los autos que posee, las maquinarias que echa a andar, ¿cierto? Y todo su consumo de gasolina, y de petróleo y cosas así. Luego hay un segundo alcance, que es el indirecto, que tiene que ver con la electricidad que uno ocupa, porque no está en el mismo lugar, ¿sí? Pero nosotros estamos ocupando electricidad, y esa electricidad depende de la matriz, cuánto va a contaminar, o cuántos gases va a emitir. Entonces uno dice, ya, si esta fue mi cuenta de la electricidad, bueno, entonces yo a Edelmag ocupé tanto, y me asigno esas emisiones, ¿cierto? Porque yo las utilizo. Y está el alcance 3, que para mí es como el alcance infinito, que quiere decir todo el resto, que también es indirecto. Podemos pensar en cosas como que en los viajes en avión, de los empleados, de los académicos, académicas, podemos pensar en los residuos, todas las emisiones que generan los residuos. Podemos pensar en el transporte de la comunidad, cómo la comunidad llega a la organización y cómo se vuelve a la casa. Podemos pensar en todos los productos y servicios que adquiere esa organización. Entonces el alcance 3 yo creo que es el más controversial, porque se pueden incluir numerosas cosas, y más o menos por sector se va acordando qué es lo que se va a incorporar y qué es lo que no. Y algo que creo que es importante de mencionar es, en este contexto, la jerarquía de gestión del carbono, y va a ser reducir, eliminar y compensar. Primero, que todo lo que voy a querer hacer es reducir, disminuir la cantidad de emisiones. Por ejemplo, con medidas de eficiencia energética. Tengo eficiencia energética y voy a disminuir mis consumos. Ahí estamos en la primera etapa. Otra etapa es eliminar. Por ejemplo, poner energías renovables, y ahí estoy eliminando totalmente el consumo de la red, por ejemplo. O si hay actividades que uno dice, ¿sabes qué? Esto es una huella muy importante y tal vez no vale la pena hacerlo. Y el tercer y último recurso es compensar. Es comprar bonos en diferentes mercados para poder pagar por esas emisiones que ya no puedo mitigar, que no puedo reducir ni eliminar. Porque a veces hay personas que parten al revés, vamos a decir, vamos a compensar, llego y pago, compro todo y no hice ningún esfuerzo, ni en el primer ni en el segundo paso. Entonces, por eso quería mencionarlo. Bueno, si ya tenemos una idea de cómo se mide la huella de carbono de una organización, ¿qué hay que hacer después? Lo que hay que hacer después es definir las estrategias de mitigación. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cómo lo voy a
¿Cómo voy a disminuir mi huella? Voy a cambiar las luminarias, voy a poner energía geotérmica para reemplazar, no sé, calefacción, qué sé yo. Voy a poner vehículos eléctricos, bueno, se nos pueden ocurrir 100.000 estrategias de mitigación. Entonces lo que hay que hacer ahí es generar escenarios y poder evaluarlos, al menos técnicamente y económicamente. Idealmente si uno los analiza desde la perspectiva social, por ejemplo. Entonces aquí tenemos que priorizar nuestras estrategias para llegar a este sueño, ¿cierto?, que es de la carbono neutralidad. Uno a veces se pregunta, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Acá encontré esto que me pareció muy bueno a nivel personal. Vamos desde derecha a izquierda, lo que más impacto tiene. Por lejos, lo que dice ahí es tener un hijo menos. Eso ya igual a mí me llama mucho la atención. Luego, vivir sin coche, sin vehículo, reducir los vuelos transcontinentales, comprar energía verde. En algunos otros países más desarrollados que nosotros en este ámbito, es más fácil decir, oiga, señor Edelmag, no me envíe su energía tradicional, envíeme energía verde. Y tal vez yo le pago un 1% más, o quizás qué tipo de acuerdos y contratos se pueden llegar. Pero en otras partes se puede decidir, por ejemplo en la Universidad de Magallanes, que decida, yo solo voy a comprar energía verde. Y es algo que podemos explorar tal vez y que podríamos llegar a hacer en una de esas. Después usar auto eléctrico compartido, dieta basada en verduras, cambiar el auto por uno híbrido, y entonces si se dan cuenta muchas de las medidas tienen que ver, bueno, uno con el tema de la población y mucho con transporte y energía. Y esto, que lo vemos acá a nivel personal, se da también a nivel de una organización o de un país o del planeta, que los sectores de energía y transporte son grandes emisores, sí, de gases de efecto invernadero, y que ahí es donde hay que tomar muchas acciones. ¿Qué más? Y me gusta también hablar de temas económicos, porque uno a veces le echa la culpa a la economía, y es que probablemente no estamos haciendo la buena economía. Si uno piensa a nivel macroeconómico, en indicadores, yo quería hablar del Happy Planet Index, y es un indicador que se desarrolló en Inglaterra en el 2006, y para tratar de ser una alternativa al PIB, ¿cierto? Porque yo opino que estamos obsesionados con el PIB, y ellos piensan igual, entonces están tratando de buscar una alternativa. Y dicen, ¿cómo vamos a medir el bienestar? Y lo hacen con 3 variables. Uno, la expectativa de vida; 2, el bienestar que las personas declaran tener; y 3, la huella ecológica. Esos son lo que ellos toman como base para ver como el desarrollo, por decir así. Entonces acá tenemos una fórmula, esto entiendo yo que es autodeclarado, de las personas en bienestar, cuánto ellos creen que bienestar que tienen, la esperanza de vida en años, y la huella ecológica, que es muy importante porque es una medida que nos indica, si lo vemos por ejemplo a nivel de país, porque este índice lo calculan por países, cuánto necesito en tierra o en hectáreas para mantener mi consumo. O sea, si Chile, para mantenerse tal cual como funciona, ¿cuál es la superficie que necesita para darse esos recursos? ¿O está ocupando más agua de la que tiene? ¿O está ocupando combustibles que no posee? Y entonces ahí va aumentando, ¿cierto?, esa cantidad de tierra que va necesitando. Este es un índice y solamente es para reflexionar y decir, claro, acá estás pensando en bienestar, en esperanza de vida, en huella ecológica, y no solamente en crecimiento económico. Este es más conocido, el índice de desarrollo humano, desarrollado por el PNUD. Entonces va a ser un indicador social, estadístico, que va a estar compuesto por parámetros de vida larga y saludable, educación, y nivel de vida digno. Entonces vamos a ver, si lo ponemos en una fórmula muy simple, esperanza de vida, educación y PIB. Eso dividido por 3 y nos da resultados como estos, por ejemplo el 2017, donde vemos cuáles serían los países o los sectores que tienen más esperanza de vida, que tienen mejor educación y que tienen mejor desarrollo económico. Es más o menos
mi geografía no es tan buena, pero Europa, Norteamérica, Australia y nosotros, Chile y Argentina, venimos como cerdo en un verde un poco más clarito, pero estamos bien en la región. ¿Qué otras formas de hacer economía? Por dar ejemplos, la que más se está utilizando, he visto yo, es la economía ambiental. ¿Y qué es lo que quiere hacer la economía ambiental? Es monetizar todas las externalidades y todos los impactos, o sea, llevarlo todo a dinero, para poder contemplarlo en los análisis económicos o en las evaluaciones de los proyectos. Y la economía ecológica, que es un poco más purista, vamos a decir, dice que estas metodologías de poner todo en dinero son imperfectas y entonces mantienen todo en sus unidades originales. ¿A qué ejemplo puedo dar? Si queremos hacer un tren de alta velocidad, queremos hacer un tren de alta velocidad y queremos evaluar los costos sociales, por ejemplo, y medioambientales. ¿Qué va a hacer la economía ambiental? Si es que pasa el tren de alta velocidad en un lugar, lo más probable es que haga ruido. Si es que pasa por un pueblo, por ejemplo, una ciudad, ese ruido va a generar en las personas malestar. Ese malestar se puede traducir en menor productividad. Y esa menor productividad en dinero es lo que ellos van a decir, este es un costo que yo tengo que asignar. En cambio, muy probablemente la economía ecológica va a decir esto simplemente es ruido y el ruido se mide en decibeles. O si yo voy a querer hacer una industria nueva y voy a eliminar una parte del Parque Nacional Torres del Paine porque necesito justamente ahí poner una fábrica, la economía ambiental va a decir, bueno, ¿cuánto ha pagado la gente en entradas para ir al parque? Ya, y van a hacer algo con el cálculo de la disposición a pagar por las entradas al parque y van a asignar eso como un valor monetario. Un economista ecológico va a decir, está totalmente incorrecto lo que tú estás haciendo, porque preguntaste solamente a las personas del pasado, o preguntaste solamente, no sé, a los continentes a los que tenías información, o solamente a los que quedaron en registro, o por qué no le preguntaste a las personas del futuro, a las personas que eventualmente querrían venir a este lugar, y esas personas también hubiesen querido pagar entrada, ¿cierto? Entonces ahí, por eso la diferencia de visiones, y en economía ecológica se ocupan métodos de decisión multicriterio porque voy a tener muchos criterios, porque cada variable que yo voy a analizar está en su propia unidad. Pero solamente para decir que a veces uno piensa que la economía tiene la culpa, pero es que tal vez no estamos haciendo la mejor economía, lo que opino yo. También en temas de manufactura está la producción limpia, que espero que se recuerden de este concepto. ¿Qué es lo que trata de hacer la producción limpia? Es controlar la contaminación. Y entonces desarrollar procesos y sistemas que me permitan ser más limpios y eficientes desde un principio, pensando en que por qué una industria tiene que ensuciar para después limpiar, si es que tal vez sus procesos pueden ser más limpios desde un inicio, ¿sí? Pero para eso hay que hacer desarrollo y hay que invertir dinero, hay que invertir tiempo. Y bueno, Chile tenía un Consejo Nacional de Producción Limpia, que se hizo el año 2000, y ahora esto está dentro de la institucionalidad de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que tal vez la han escuchado. Y creo que es importante mencionar que en esa época se promulgó un acuerdo de producción limpia que se llaman los APL, y que se hicieron, no sé cómo está en la actualidad, pero hace unos años lo hacían con diferentes sectores, por ejemplo, con los panaderos, con los mineros, con diferentes industrias. Y lo que yo hago es juntar a un grupo de empresas que voluntariamente quieren ser más sustentables. Y dice, sí, nosotros queremos ser más sustentables, y se ponen de acuerdo con el Estado de Chile, decir, estas van a ser nuestras metas en este plazo. Y esto se hizo para las universidades y se llamó APL, ¿cómo se llama? Campus Sustentable, más adelante lo tengo, APL Campus Sustentable. Y entonces uno puede decir, ¿qué significa una universidad más sustentable? Bueno, esta fue la primera versión, la Universidad Magallanes participó con la sede en Puerto Natales, ahora están en una segunda versión de una APL,
Y la primera pedía esto, tener políticas de sustentabilidad, tener sustentabilidad en el currículum, tener programas de extensión o vinculación en sustentabilidad, poder promover esto en la investigación académica, hacer capacitación a los estudiantes, a los funcionarios, en temas de sustentabilidad, medir la huella de carbono, reducir, esto decía en particular, un 5% del consumo de energía en kilowatt-hora equivalente por metro cuadrado, reducir en un 5% el valor de indicador de consumo de agua por persona, tener un sistema de reciclaje, minimizar riesgos laborales y caracterizar los riesgos. Entonces, como ven, son muchísimas, solamente desde la ingeniería, el espectro de oportunidades donde uno puede querer involucrarse, ¿cierto? Pensemos en el recurso hídrico. ¿Qué pasa con el agua? Queremos consumir menos agua, queremos tratar localmente el agua, podemos ocupar las aguas lluvias. Todos los sistemas que pongamos de agua tienen que ser resilientes a cambios climáticos. Además, tenemos que pensar en los gastos de energía, porque a veces uno puede decir, sí, no, yo voy a desalinizar, pero ¿qué pasa si desalinizar ocupa mucha energía? ¿Y qué pasa si esa energía la saco combustibles fósiles? Entonces estoy afectando el cambio climático. Entonces estoy teniendo agua, pero afectando al cambio climático. Entonces también ahí con la energía hay como pensar en las dos cosas a la vez. Bueno, y todo lo que es manejo de cuencas y toda la gestión del agua, ¿cierto? A nivel de la región y del país. En transporte, cómo podemos hacer menos viajes, cómo podemos cambiarnos a fuentes limpias. Veíamos antes que la energía y el transporte son grandes emisores de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo nos cambiamos a fuentes más limpias? ¿Cómo disminuimos el impacto en los paisajes, ¿cierto? A veces influye mucho en las carreteras, y cómo se pueden integrar los modos de transporte para que sea más fácil utilizar el transporte público, ¿cierto? Que llego, no sé si llego en el colectivo, sea más fácil de ahí tomar una micro, o de ahí sea más fácil tomar el metro y que esté más coordinado todo eso. La construcción sustentable es otro tema y que tiene bastante suerte, yo considero, porque está estandarizada en el mundo, con certificaciones y con sistemas de evaluación. La que más se utiliza es la que se llama LEED, que es una certificación americana, pero por ejemplo, Inglaterra tiene la suya, Francia tiene la suya, Chile ahora tiene la suya, y tantos países tienen sus propios desarrollos. Pero ¿de qué se trata esto? Son más o menos comunes los desafíos y las cosas que cada una de estas certificaciones pide. Primero, eficiencia energética, eficiencia en el uso del agua, implementar energías renovables, calidad interior del aire. Esto es súper importante porque a veces uno está en un edificio y no sabe qué está respirando. Y entonces, ¿cómo va a ser que uno no sabe lo que está respirando? Entonces, todos estos estándares piden, no todos, pero de los que yo he revisado, monitoreo del CO2, monitoreo de la calidad del aire en el interior. Y también acceso a luz natural. Hay estudios que dicen que expuestos a luz natural tenemos mayor bienestar, e incluso somos más productivos, ¿sí? Que respondan a una planificación urbana, y acá es interesante porque hay que verlo tanto en los edificios nuevos, cuando yo hago uno desde cero y lo voy a diseñar de una forma, pero también en edificios que ya existen, ¿cierto? Y que es a veces más difícil porque no lo podemos modificar tanto. Minimizar el impacto en el proceso de la construcción, también he visto eso en algunas de estas certificaciones. Y ahí hay un edificio que yo conocí más de cerca, que es en Santiago Centro, que se llama Bochef 851, es un edificio de 50.000 metros cuadrados, con 13 pisos, que es LEED Gold, es LEED Oro. Y entonces me hacía la pregunta, yo estando allá, bueno, ¿qué hicieron para lograr esto? Y acá están algunas de las cosas que hicieron, que son necesarias que pide la certificación. Tener estacionamientos de bicicletas con duchas, tener estacionamientos preferenciales para vehículos verdes, o sea, eléctricos, híbridos, ocupar puros artefactos sanitarios eficientes, el tema del riego,
ahí había una planta de tratamiento de aguas grises. Estas aguas grises que salen de los lavamanos, por ejemplo, uno las puede tratar y luego uno puede regar con eso. Y uno entonces no ocupar agua potable para regar. Todo lo que es la climatización, la iluminación eficiente, tener colectores solares para calentar el agua, planta solar fotovoltaica para generar electricidad, tener un sistema de reciclaje. Esto es algo que yo no había pensado tanto, priorizar los materiales regionales, porque uno trae a veces materiales de tan lejos, ¿cierto? Y no piensa en que puede tener muchos de esos recursos más cerca, y la huella de carbono entonces disminuye, porque todos esos materiales no tienen que viajar. Lo que hablábamos antes, es importante saber qué estoy respirando, monitoreo del aire interior, ventilación natural. Y lo mismo que dijimos antes, la luz natural y las vistas, que todo esto afecta en nuestro bienestar y en nuestra productividad. Si queremos seguir pensando en manufactura, hay cosas importantes, como por ejemplo, poder reutilizar los materiales en la industria. No que las cosas se utilicen una vez y luego que a los 6 meses ya estén en el vertedero. ¿Cómo yo puedo más reducir la energía, el agua, los materiales que ocupo para hacer un mismo producto? Y cómo incluso puedo tener mayor valor agregado, pero utilizando menos recursos. Y esta parte es importante, que es cómo hago yo para diseñar productos pensando en que yo después los pueda desarmar para utilizarlos nuevamente en el proceso productivo. Y acá ya están pensando en una economía más circular que lineal. Por ejemplo, si uno dice, ¿necesito yo una lavadora o necesito yo un servicio de lavado en mi casa? Entonces, si uno compra una lavadora y después se echa a perder, uno ya no sabe qué hacer con la lavadora. Pero si una empresa te ofrece el servicio de lavado y te cobra por la cantidad de lavados que tú realizas, y luego si se echa a perder, tú se la devuelves, y la empresa en el fondo es la que es responsable de ese material, es distinto. Y entonces hay mucha, en la economía circular, que es como, vendría siendo toda una clase que podríamos hacer, mucha promoción de venderlos, no los productos, sino venderlos como servicios. Y esto siempre tenemos que pensar en manufactura en el ciclo de vida completo del producto o servicio, pensando desde que sacamos las materias primas, desde que se hacen, no sé, las partes, se juntan las partes y se hace el producto, ese producto se va, no sé, al mayorista, después al que lo vende en detalle, después al que lo utiliza y después donde termina su disposición final. Entonces, cuando voy a tratar de hacer eficiencia o sustentabilidad en manufactura, siempre vamos a pensar en el ciclo de vida completo. Y por eso decía que acá podemos entrar toda una conversación de la economía circular, que podría ser para otra oportunidad. ¿Qué más? Bueno, todo lo que es el mundo de la energía y de la electricidad, ¿cierto? Siempre queremos tener una matriz energética que funcione, que tenga bajas emisiones, que sea robusta, que sea accesible en precio. Y todas esas cosas no son tan fáciles. Pensemos, por ejemplo, en las energías renovables, que el problema que tienen es que son intermitentes. O sea, hay viento, tengo electricidad. Se dejó el viento, ya no. Y por el otro lado, nosotros como seres humanos siempre queremos la electricidad o la energía cuando nosotros la necesitamos. ¿Sí? Si yo quiero prender el interruptor y que se prenda la luz. Entonces no me importa si no hay viento, yo creo que se prenda igual. Entonces, ese sentido de que las energías renovables son intermitentes hace que sea más complejo generar un sistema más robusto, ¿cierto? Que esté funcionando todo el tiempo. Y lo mismo que todas las tecnologías que se vayan desarrollando, tienen que ir disminuyendo en precio para que efectivamente lo podamos pagar. Entonces esto es bastante, a veces uno lo ve como es simple, pero no es tan simple porque tiene muchos temas técnicos y por eso hay tanta gente que trabaja en este tema. Esta es otra cosa que parece un poco evidente cuando uno lo dice, pero que no sucede en la realidad. Que en la sustentabilidad uno quiere validar muchas miradas. Uno quiere poder escuchar y negociar entre muchas partes y llegar a un consenso
consenso que sea beneficioso para todos y para todas. ¿Sí? Entonces acá hablamos como del stakeholder engagement, como de trabajar con los grupos de interés, o sea, trabajar con todos esos diferentes grupos de personas o de actores relevantes que afectan a mis iniciativas, a mis proyectos y a quienes yo les afecto. Sí, y poder ser consciente de que existe esa relación y ojalá poder trabajarla. Y en ese sentido, decir que cada uno de estos grupos de interés tiene una perspectiva y que esa perspectiva es legítima. Eh, entonces, uno podría decir, no sé, si hay un proyecto de una hidroeléctrica, Hidroaicén o lo que sea, van a haber muchas personas ahí, van a haber muchos actores. Va a haber un gerente general de una empresa, va a haber un gobierno, va a haber un financista, va a haber una ONG, van a haber pobladores, van a haber muchos actores. Y todos esos actores tienen una perspectiva legítima, y la pregunta es cómo lo hacemos, ¿cierto?, para llegar a resultados que sean beneficiosos para la sociedad. Y ya acá ya voy como más o menos en las últimas. Sistemas complejos es algo que no puedo dejar de mencionar, porque la sustentabilidad y la complejidad van muy de la mano. Si uno trata de hablar de sistemas complejos no es fácil, pero uno puede decir que son sistemas que necesitan al menos dos perspectivas o dos variables para que las podamos describir, para que los podamos caracterizar. Y en estos aparecen propiedades emergentes debido a las relaciones entre los componentes, como por ejemplo el cerebro. Podemos ver ahí diferentes neuronas que se conectan, eso funciona y suceden cosas. O la sociedad, hay diferentes personas que se comunican, suceden cosas como el lenguaje, la cultura, la matemática, la ciencia, diferentes cosas ocurren en estos sistemas complejos, ¿sí? ¿Y por qué hablo de esto? Desde mi visión personal, la ingeniería va evolucionando muy rápido, desde no solamente concentrarse en los aspectos técnicos de la ingeniería, de construir el puente, sino de entender que eso está dentro de un sistema que es complejo, que es social, que es ambiental, que es político, que es técnico. Y acá hay un ejemplo que siempre doy, que es de un colega mío que se fue a África, no recuerdo a qué país, a hacer una empresa para darle con energía solar que las personas puedan cargar sus celulares. Porque países, cierto, en África que tienen muy bajos niveles de electrificación, por lo tanto las personas no tienen acceso a electricidad y no pueden cargar su celular. Y entonces ellos fueron con su empresa, con paneles solares, y acá usted lo va a poder cargar, y pensando que iban a hacer un aporte, ¿cierto?, a ese entorno. Bueno, y ahí lo que les sucedió es que antes las personas tomaban los celulares, iban en bicicleta y a otro pueblo y lo cargaban en otros lugares. Y es eso, que antes era la actividad de ir en bicicleta a cargar los teléfonos, se empezó a transformar en beber alcohol. Y de repente empezaron a aumentar los niveles de alcoholismo en ese lugar donde ellos habían ido, y acá es donde pensamos en esto de las consecuencias involuntarias, de las unintended consequences de nuestros proyectos, de nuestras iniciativas. Por eso la invitación a decir, yo tengo una solución técnica, como tenía mi colega, ¿cierto? Paneles solares para cargar el celular, pero ¿cómo trato yo de entender, ¿sí?, ese complejo sistema donde yo estoy interviniendo? Entonces, ya para ir cerrando, no son necesariamente estas, la económica, la ambiental y la social, las únicas variables de relevancia, porque como dijimos, la sustentabilidad es contexto específica. Entonces, en diferentes contextos pueden ser otras más o menos importantes, como por ejemplo la tecnológica o la temporal. Pero más o menos, si uno quiere decir un diagrama que se ve bastante, que representa la sustentabilidad, es este, que es lo social, lo ambiental y lo económico. Entonces es por definición una disciplina multicriterio, ¿cierto? Tenemos múltiples criterios, y yo pensaría que hay ingredientes fundamentales, que fue los que conversamos al principio, como las necesidades de la generación presente, las necesidades de quienes vienen en el futuro, las necesidades del mundo natural,
y cómo se relacionan estos diferentes sistemas. Entonces vamos a estar enfrentados a complejidad, ya lo conversamos, ¿cierto? Estamos siempre en un sistema complejo. Incertidumbre, probablemente los modelos climáticos que tienen en el IPCC no tienen 100% de seguridad de lo que va a suceder. Hay incertidumbre, pero aún así hay que tomar decisiones, y eso va a pasar muchas veces. Interdisciplina, vimos que muchos de estos desafíos requieren como mínimo ser capaces de colaborar, ¿cierto?, entre diferentes disciplinas, restricciones ambientales, el planeta es uno, y somos cada vez más personas, entonces, ¿cómo vivimos dentro de esas restricciones? Un trabajo participativo, ¿cierto?, un valor compartido, y siempre que estoy viendo un producto o un servicio, desde el ciclo de vida completo. Así que eso era lo que yo quería compartir con ustedes esta tarde, y espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias por este tema que ha sido bien interesante de abordar, Claudia. Y ahora tenemos preparado un Mentimeter, unas preguntas. Son 2 preguntas que acá la audiencia puede responder, y también la gente que está viendo la transmisión en vivo también lo puede hacer. Voy a compartir mi pantalla para que presente estas 2 preguntitas que son en relación con el tema que estuvimos hablando. Vamos a ver si funciona. Ya. Bueno, para ingresar a este Mentimeter, tienen que ingresar con esta dirección, que es menti.com. Lo pueden hacer desde sus celulares, desde su computador. Y una vez estén dentro de la aplicación, les va a pedir un código, que sería este código que aparece acá arribita, 62 63 81 56. Y una vez dentro de este Mentimeter van a ver esta pregunta, que dice así: ¿cuál es la definición de sustentabilidad más utilizada? Y acá aparecen 4 opciones, que una de ellas obviamente es la correcta. Así que ahí ustedes pueden hacer clic desde su celular. Ustedes pueden hacer clic en cada una de las imágenes, y ahí la pueden ver con mejor resolución y la pueden leer con calma. ¿Ya? Si tienen dudas, pueden abrir su micrófono, no hay problema. Y las respuestas son anónimas por si acaso, así que no tengan miedo. Y ahí tenemos 3 respuestas. Yo no alcanzo a ver, muy pequeñito. 5 respuestas. Voy a ver si puedo agrandar esto. Ay, no. Desde la aplicación se puede ahí hacer un zoom. A ver. Pero la opción que todos eligieron, la mayoría dice que se define el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esa es la opción que eligieron. En sus celulares o en donde estén utilizando Mentimeter les va a aparecer cuál es la respuesta correcta, ¿ya? Pero sí era sí era eso. Sí. Así que sí estuvieron atentos. Y tenemos otra, a ver si me deja pasar. Otra preguntita más.
Ahí se ven los participantes que están ahora interactuando con el Mentimeter, por eso se ven como con avatares. Ya, es todo anónimo. Esta pregunta sí es con cuenta regresiva, es con tiempo, ya porque es una pregunta de opción múltiple, ustedes tienen que elegir cuál es la correcta. Entonces voy a dar ahí Enter. Y dice así, la agenda actual de las Naciones Unidas en sustentabilidad es... Y estas son las 3 opciones. Ahí les queda poquito tiempo para responder. No sé si alcanzaron. Sí, igual alcanzaron. Acá de inmediato se ve cuáles eran las correctas y cuáles eran las incorrectas. En definitiva, la primera opción de objetivos del desarrollo sostenible era la correcta. Ahí Claudia nos puede iluminar al respecto en relación a eso. De todas maneras... Esa es la Agenda 2030 se llama. Que Sí. de repente es un poco controversial también políticamente, pero como desde mi perspectiva, creo que si dice erradicar la pobreza, cada país verá cómo erradica la pobreza. No lo veo, la verdad, tan político, sino bastante, por el contrario, como aspiracional. ¿Sí? Claro. Agenda 2030, que tiene 17 objetivos, que son los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Dijimos de género, de energía, de agua, de industria, de vida marina, vida terrestre, es como súper diverso. Ah, ok. Bueno, era una pequeña dinámica para terminar y cerrar ya esta charla y para ver cuánto prestaron atención. Ya voy a dejar de compartir pantalla y dejo acá entonces a Andrea. Muchas gracias a todos por quedarse hasta ahora. Y muchas gracias también, Claudia, por esta excelente presentación que nos compartiste. No sé si hay alguna duda en este momento que quieran abrir micrófono, porque si no ya estaríamos terminando y los dejaríamos invitados también a participar de la próxima charla del próximo miércoles, que es sobre fondos marinos subantárticos, ambientes incomparables para el desarrollo de la vida. Así que los dejamos completamente invitados a participar. Nuevamente, muchas gracias. Esperamos tener de nuevo otra oportunidad de compartir nuevamente contigo, Claudia, y con todos ustedes también que están viendo a través de YouTube o que están acá en el Zoom. Así que muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a ustedes, los organizadores y los participantes. Hasta la próxima. Chao, gracias, Claudia. Chao, Mina, nos vemos. Chao, gracias. Chao, que Chao, estén muy Manuel. bien. Chao, Rudy. ¿Quién más está? Chao, Constanza. Jorge. Ya, ahora bien. Chao, Sebastián. Sí, ellos necesitan la asistencia. Los chicos le van a pedir la asistencia. Del Zoom. Gracias, Martín. Ya, yo me retiro. No sé, Nicole, María Paz. Lo único, los chicos le van a pedir la asistencia del Zoom y yo me despido y muchas gracias por todo. Súper, sí, ya estamos listos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias de verdad, Claudia. Chao. Nos vemos, que estés bien. Chao. Chao, que estés bien.